Nos referimos a la capa que se envuelve alrededor de la Tierra. O sea, en el fondo claramente estamos viendo una imagen de la Tierra y esta imagen que estamos viendo, que está alrededor, como una especie de cinturón gaseoso, es lo que viene a ser la atmósfera. Claramente la podemos observar. Y obviamente tiene características que hoy día la vamos a mencionar. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos por atmósfera? Bueno, en San Marcos es raro que te pregunten un concepto, pero podemos decir que es la capa gaseosa, ¿no? Compuesta por varios elementos, no solamente gaseosos, también podría ser líquidos, podría ser sólidos, ¿no? Ahora que tanto se habla del smog, ¿sí? Por el tema de contaminación, ¿no? Recordemos que el smog vienen a ser partículas sólidas, ¿no? Que por contaminación tienden a aparecer en esta capa, entre comillas, gaseosa, ¿no? Ya se van adhiriendo elementos sólidos, ¿sí? Entonces, capa gaseosa que envuelve la Tierra. Aire también coloquialmente se le suele llamar. ¿Cómo se forma la atmósfera? La atmósfera cuando se forma, tendríamos que retroceder muchos años atrás. Eh, Nosotros consideramos que después de la explosión del Big Bang, o Big Bang, como deseas pronunciarlo tú, cuando se origina todo el universo, luego de esa gran explosión queda materia regada por todo el universo y que algunas de esas materias se fueron juntando, acumulando, ¿no? La teoría que nos explica el origen de la Tierra se llama de la acreción, porque elementos sólidos se iban juntando, adhiriendo, y junto con ello también elementos gaseosos. Entonces, no solamente cuando se forma la Tierra, se forma porque se junta material sólido, sino también gaseoso. Entonces, en otras palabras, cuando la Tierra se forma, deja material gaseoso atrapado en el interior, ¿sí? Y esa capa gaseosa que estaba en el interior de la Tierra, ¿cómo logra salir? Mediante el volcán. O sea, si yo tengo la Tierra por aquí como imagen, ¿sí? Han sido las erupciones volcánicas, mira, las que han permitido formar esa capa gaseosa primitiva, ¿no? Entonces, no habría otra manera de que los gases escapen por el volcán para que logre salir a la superficie, ¿no? Y como consecuencia generar esto, ¿no? Si antes tenías esta imagen, ¿sí? Cuando se forma la Tierra, vamos a llamarlo así como ejemplo, luego del vulcanismo aparece esto de aquí, ¿no? Como un cinturón gaseoso que está alrededor de la Tierra. ¿Correcto? Entonces, si a mí me preguntan cómo se origina la atmósfera, volcán, vulcanismo. De otra manera te lo pueden preguntar, magmatismo también. ¿Sí? ¿Por qué tenemos atmósfera en la Tierra? La gravedad. Nosotros consideramos de que el aire tiene peso, ¿sí? Y como el aire tiene peso, la gravedad ejerce una fuerza de atracción sobre ese cuerpo gaseoso. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿por qué tenemos atmósfera en la Tierra? Por la gravedad. ¿Qué está haciendo la gravedad? Está reteniendo los gases, los está manteniendo pegados a la superficie. Entonces, si yo tengo una imagen justamente con la atmósfera, que estoy viendo en estos momentos y lo estoy colocando de manera parpadeante, es porque la fuerza de gravedad los está atrayendo hacia el centro, mira, y los mantiene pegados a la superficie. En conclusión, la gravedad lo que hace es retener los gases, ¿sí? Eso es uno de los factores. El otro, la energía solar. ¿Qué hace la energía solar? Le va a dar dinamismo, le va a dar, en este caso, una estructura, una división, ¿no? Cuando nosotros consideramos de que la energía solar llega hacia la Tierra, esa energía solar va a calentar los gases. Y cuando los gases se calientan, se vuelven más livianos, si tú lo sabes, ¿sí? Y cuando el aire se enfría, se va para abajo. Mira. Entonces, el hecho de que la energía solar esté llegando a la Tierra está permitiendo la distribución de gases, distribución de aire. El caliente lo manda para arriba y el frío lo manda para abajo. Porque tú sabes que cuando el aire se calienta, se vuelve más liviano. Por ejemplo, es esta imagen que estamos viendo aquí. Miren. Sabe cómo funcionan los globos aerostáticos, ¿verdad? Para que un globo aerostático pueda subir, ¿qué tendría que pasar, jóvenes? Actívame ese micrófono, por favor, no quiero estar solo aquí. Para que ese globo aerostático pueda subir, ¿qué tendría que pasar? Tendría que haber un poco más de oxígeno dentro de la capa que se puede encontrar en la atmósfera. Ya. La pregunta fue específica, ¿no? Si nosotros consideramos de que ese globo aerostático va a elevarse, es porque necesariamente tiene que llenarse de aire caliente, ¿sí? Claro, la presión del aire debe variar, ¿no?
Entonces, para que la presión del aire pueda variar, la temperatura es fundamental, propiedad química básica, ¿no? El aire caliente es menos denso, es más liviano, es menos pesado, a diferencia del aire frío que gana más densidad, gana más peso, ¿no? Entonces, conclusión, cuando la radiación llega, ¿sí?, a la Tierra, ¿qué es lo que hace? Calentar algunos gases que los manda hacia la parte alta y enfriar otros y mandarlos a la parte baja. Eso es lo que puntualmente hace la energía solar, los está distribuyendo, pues, ¿correcto? Por eso que cuando nosotros hablamos de gases cálidos, gases menos livianos, como el hidrógeno y el helio, por ejemplo, esos no los encontramos en la parte baja. En una pregunta de examen de admisión decía, ¿no? En la parte alta de la atmósfera encontramos gases livianos como el hidrógeno y el helio. Eso es absolutamente verdadero, ¿no? Porque los gases pesados obviamente están abajo. Un claro ejemplo cuando has regalado por, no sé, algún evento, un aniversario, qué sé yo, llevaste tu globito con helio, ¿no? Sabes que el helio es un globito que lo tienes que agarrar muy bien porque si lo sueltas se va hacia arriba. ¿Por qué se va a ir para arriba? Porque es un gas liviano. ¿Qué pasaría si llenas ese globo con nitrógeno? Obviamente que va a caer, ¿no? Porque es un gas pesado el nitrógeno. Entonces, gases pesados abajo, gases livianos arriba. Esa distribución, ¿quién lo hizo? La energía solar. Te lo resumo en 5 palabras. La atmósfera es un compuesto de gases. ¿Cómo se origina? Por la atmósfera. ¿Por qué tenemos atmósfera? Por la gravedad. ¿Qué hace la gravedad? Retiene los gases. ¿Por qué más tenemos atmósfera? Energía solar. ¿Qué hace la energía solar? Lo distribuye, le da el dinamismo. Facilito. ¿Tiene la atmósfera el mismo espesor? Obviamente que no. Nosotros tenemos una imagen aquí que tiene un craso error, que aparece la imagen con la forma de una esfera perfecta, ¿sí? Pero tú sabes que la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra más o menos es así, mira. Y date cuenta que el espesor de la atmósfera también tiene una forma similar a la de la Tierra. Está achatado en un lado, ensanchado en otro. Achatado en los polos, ensanchado en el ecuador. Conclusión, el espesor de la atmósfera no es uniforme, es variable, ¿sí? ¿Y por qué es variable? Debido a la fuerza de gravedad. Tú sabes que la fuerza de gravedad no es lo mismo en la Tierra, en cualquier lugar. Eso va a variar. Es mayor en los polos, porque en los polos yo estoy más cerca al centro de la Tierra. Por ende, la gravedad es mayor. ¿Eso qué implica? Que ahí voy a jalar con más fuerza, permitiendo que los gases se compriman. O sea, el espesor es menor, obviamente, ¿no?, a mayor fuerza de gravedad. A menor fuerza de gravedad es todo lo contrario, ¿no? Los gases se expanden más porque hay menos fuerza. Eso es por gravedad. Temperatura, propiedad de los gases. Cuando el aire se calienta, se vuelve menos denso, pesa menos porque su volumen se incrementa. Entonces, a mayor temperatura, ¿sí? A mayor temperatura en el ecuador, ¿qué debería pasar con los gases? Se debería expandir, su volumen aumentar. Y como la temperatura es alta en el ecuador, mire el espesor, es bastante amplio, ¿no? Fíjate el espesor de la parte ecuatorial con el espesor de la parte polar. Hay una diferencia abismal. ¿Y eso por qué se da en la parte ecuatorial? Porque hay mayor fuerza de gravedad, menor fuerza de gravedad, perdón, y mayor temperatura. Porque cuando el aire se calienta, se expande, en otras palabras. Y en los polos es todo lo contrario, ¿no? Como la temperatura es más fría, los gases se comprimen. Entonces se empieza a comprimir menor espesor. Recordemos que la fuerza centrífuga también juega un rol importante. El hecho de que la Tierra esté rotando va a generar una fuerza centrífuga aquí, mira. Ahí lo estoy colocando con una flecha parpadeante. Si hay más fuerza centrífuga, obviamente que el espesor de la atmósfera va a aumentar, ¿sí? Y la fuerza centrípeta también, que está relacionado con la fuerza de gravedad. Entonces, donde hay mayor fuerza centrípeta, que son los polos por lo general, ahí se comprime mucho más la atmósfera. Ahí está, bien explicadito. Eso determina que el espesor de la atmósfera en los polos es de 500 kilómetros y el espesor en la parte ecuatorial es de 1000 kilómetros. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Algo que no hayan entendido por ahí, chicos. Buenas noches con todos. Yuleni, Yamile, de repente se me pasa alguien por ahí. Buenas noches, Ruth, Rosario, Rencito, ¿ya? Natalie, Maite, Julito, Evelyn, David, buenas noches con todos. Hasta aquí me parece que vamos todo ok. Esto vendría a ser, ya, esto vendría a ser
hasta ahora hemos hablado del origen, hemos hablado de los factores, hemos hablado del espesor de la atmósfera, ¿sí? Ahora nos tocaría hablar de la composición, ¿ya? Esta parte diría yo que es la más importante porque está relacionado mucho con el tema de calentamiento global. Y tiene que ver con un poquito de química, ¿no? Química básica, de repente reconocer los símbolos y todo lo demás. Cuando nosotros decimos de qué está compuesta la atmósfera, es muy obvio decirlo de que está compuesto por gases, ¿no? Porque estamos hablando de una capa gaseosa, obviamente. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué tipo de gases contiene la atmósfera? ¿Sí? Renzo Torres Arroyo, basta con su pregunta, ahí está. Profesor, ¿qué debería suceder para que la fuerza centrípeta y centrífuga dejen de funcionar? Recordemos que la centrípeta está relacionado con la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué debería pasar para que la gravedad desaparezca? Que el planeta Tierra se empiece a achicar, porque solamente tienen gravedad los cuerpos que tienen masa bastante considerable. Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestro cuerpo humano es una masa, pero no tenemos gravedad. Tendrían que tener tamaños muy o dimensiones muy grandes para que tengan atracción. Entonces la Tierra tendría que achicarse un poco más para que no exista gravedad y por ende no haga centrípeta. En el caso de la centrífuga, no tendría la Tierra que rotar, porque la rotación es la que genera la fuerza centrífuga. Si la Tierra se mantiene inmóvil, no habría fuerza centrífuga. ¿Correcto, Renzo? Entiendo que todo bien, ¿sí? Avancemos entonces, ¿ya? Avancemos. Hay gases permanentes que se van a caracterizar porque, bueno, su mismo nombre lo menciona, son de presencia constante y son los más abundantes. O sea, su composición no va a cambiar mucho, por eso dicen permanentes, ¿sí? ¿Quiénes están aquí? Aquí tenemos al nitrógeno, mira, ¿sí? ¿Cuál es la característica del nitrógeno? Bueno, lo primero que es el más abundante de todos, ¿sí? Lo segundo, nosotros podemos respirar, pregunta jóvenes, oxígeno puro. ¿Podríamos respirar oxígeno puro? Obviamente que no, ¿correcto? Obviamente que no. Porque si nosotros respiramos oxígeno puro, nos morimos. El oxígeno puro es tóxico. ¿Qué tendría que pasar para que el oxígeno yo lo pueda respirar? Tendría que combinarse con el nitrógeno, ¿sí? Lo que hace es diluirlo. El nitrógeno tiene como principal importancia diluir al oxígeno para que tú lo puedas respirar. Se lo hace respirable, en otras palabras, ¿sí? También le brinda nutrientes a las plantas, ¿sí? Cuando en el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno penetra el suelo como nitrato, le da fertilidad, ¿ya? Le da fertilidad. Y en el caso del oxígeno, no es el más abundante, pero es el más importante, ¿no? Por el tema de la respiración, ¿sí? Aquí aparece el argón, ¿sí? Y luego tenemos también otros gases, mira, criptón, xenón, radón, neón, limón, quión, todo lo que terminan en on, hidrógeno, helio, los que están en la parte derecha de tu tabla periódica de los elementos químicos. Estos son los permanentes, ¿sí? Estos son los permanentes. En el caso de los variables que me interesa mucho más, aquí vamos a encontrar a gases de que no son de presencia uniforme. Por eso justamente le llaman variables porque su composición va a variar, ¿sí? Claro que sí. Aquí arriba estarían los gases nobles. En el caso de los variables, también les solemos llamar termorreguladores, porque una de sus importancias justamente es regular la temperatura, ¿sí? ¿A quiénes tenemos aquí? Al vapor de agua, tenemos al dióxido de carbono, tenemos al ozono, tenemos al metano y tenemos al óxido nitroso. Hasta ahí me quiero quedar, ¿ya? Hasta ahí me quiero quedar. Y quiero que entiendas, por favor, de que cuando hablamos de estos gases, que ya los hemos mencionado, faltaría uno más nada más, los que tienen cloro y flúor, los famosos gases fluorados y clorados, porque son seis. Estos seis que estás viendo aquí son gay. Yo le digo gay porque son gases de efecto invernadero. ¿Ya? Esos seis que está viendo ahí, necesito que te lo aprendas de memoria. Son los gases de efecto invernadero. ¿Correcto? Gases de efecto invernadero.
Entonces, ¿qué importancia tienen los gases de efecto invernadero? Van a regular justamente la temperatura. Entonces, es muy obvio que cuando lo encontramos en una cantidad moderada, ¿correcto? Ahora, de estos 6 gases de efecto invernadero, no todos son malos. Hay 2 que son buenos, porque se van a crear por procesos naturales. Es el caso del ozono y es el caso del vapor de agua. El vapor de agua, por ejemplo, se genera solamente por evaporación. Cuando el agua pasa de estado líquido a sólido, a gaseoso, perdón, se está evaporando, ¿no? El dióxido de carbono, que mucho les tenemos miedo porque es el de mayor concentración. Es el gas más abundante de todos. Es el gas de efecto invernadero más abundante de todos. Sí, el dióxido de carbono. El ozono tiene una función principal, pues, ¿no? Nos protege de la famosa radiación ultravioleta, ¿sí? En el caso del ozono, ¿correcto? Ahora, pregunta a los 27 científicos que están del otro lado, 26, recordando conmigo. ¿Cómo se llama el protocolo que protege la capa de ozono? Protocolo de Kioto. No recito. Hay otro que también es conocido. Salón, acabo de hacer una pregunta a 26 científicos del otro lado, solamente uno me ha respondido. Aquí mi buenas noches, Alejandra, Ángelo. Ah, profesor, ya me acordé. Era de Montreal, creo, ¿no? Porque el Montreal, otro era... correcto, doctor. Es el protocolo de Montreal. Ahí no podemos confundir. Alejandra también lo acaba de mencionar. En el protocolo de Montreal, ¿sí? ¿Sí? Puntual, así, puntualitos, la carnecita. Te piden reducir SAO. Te piden reducir SAO en Montreal. ¿Qué significa SAO? Es una sigla, sustancias agotadoras de ozono. Sustancias agotadoras de ozono. ¿Y quiénes vendrían a ser las sustancias agotadoras de ozono? El CFC, el CFC, que es el más conocido de todos esos gases que tienen cloro y que tienen flúor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fabricamos elementos, productos que contienen CFC, lo que estamos haciendo es dañar la capa de ozono. ¿Sí? Una molécula de cloro o de flúor termina con 30.000 moléculas de ozono. O sea, el grado de, obviamente, de alteración y destrucción es bastante considerable, ¿no? Por eso, el protocolo de Montreal, ¿qué me dice? Reducir SAO, sustancias agotadoras de ozono, con la finalidad, obviamente, de proteger la capa de ozono. Así de puntual, ¿eh? Reducir sustancias agotadoras de ozono, dentro de ello el CFC, para proteger, en este caso, la capa de ozono. ¿Correcto? Y eso fue en el año de 1987. Profe, metano. ¿Dónde vamos a encontrar metano? En cualquier lugar donde haya descomposición orgánica. En cualquier lugar donde encontremos descomposición orgánica. El metano, como la ganadería, por ahí los arrozales, ya fue pregunta de examen de admisión, los pantanos, ¿sí? Por ahí las minas de carbón también, los oleoductos, ¿sí? Eliminan justamente metano al ambiente. El óxido nitroso, que lo vamos a encontrar en la fabricación de fertilizantes industriales, en la agricultura, mira, ¿sí? Y finalmente los CFC, basta que tenga F o que tenga C, vienen a ser gases fluorados o clorados. Estos hacen daño justamente a la capa de ozono. Pero hay otros que también son gases variables, pero que no son gases de efecto invernadero, como el dióxido de azufre, que está estrechamente ligado a las lluvias ácidas, el monóxido de carbono, conocido como la muerte dulce, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Nitrógeno, mira, 78% es el más abundante. Oxígeno, 21%. Argón, 0,9. ¿Cuánto me queda, profe? 0,1. Eso lo corresponde a los gases nobles y todos los gases variables. Y ten en cuenta que es una cantidad mínima, ¿sí? Es una cantidad mínima, pero son importantes estos gases porque van a regular la temperatura. Profe, ¿y cuál es el gas que sueltan los volcanes? Porque la erupción de los mismos es de manera natural. Principalmente vapor de agua, este rencito. Vapor de agua. Luego tenemos el dióxido de carbono, luego tenemos el azufre y el amoníaco.
Son cuatro gases principales que arrojan en una erupción volcánica. ¿Sí? Ahí está. Es el más abundante en nitrógeno, el oxígeno es el más importante, el argón es el noble más abundante. Este es un gas natural, que es el vapor de agua. El dióxido de carbono, que está estrechamente ligado con el calentamiento global por la cantidad de dióxido de carbono. El ozono nos protege de los rayos UV. ¿Sí? El metano, mayor capacidad de retener calor que incluso que el CO2. Eso preocupa bastante. Lo que pasa es que lo tenemos en mínimas cantidades. El óxido nitroso, que es un gas tóxico. Los gases fluorados, que son antrópicos, el hombre los ha creado. El dióxido de azufre, lluvias ácidas, me dice. O sea, cuando hablamos de ese elemento, dióxido de azufre, está estrechamente ligado con las lluvias ácidas. Y el monóxido de carbono, que se crea por la combustión incompleta de la gasolina. ¿Quiénes son gases de efecto invernadero? Solamente estos seis, que de los seis, dos son buenos. Vapor de agua y el ozono. Los gases de efecto invernadero son capaces de atrapar calor infrarrojo proveniente del sol y regular la temperatura. Bueno, es una de sus principales funciones, ¿no? ¿Sí? Así funciona el efecto invernadero, ¿eh? ¿Ya? Que avance para indicarte y a medida que tú vas viendo, lo vas entendiendo. Ahí, por ejemplo, tenemos una atmósfera normal. Ha ingresado los rayos del sol y mira cómo rebota. Pero cuando la Tierra empieza a arrojar dióxido de carbono, cualquier cantidad, cada vez que venga el calor ya no sale, pues se queda atrapado, ¿no? Por eso que la Tierra se empieza a calentar. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí cómo es el efecto rebote, una atmósfera normal. Pero cuando ya hemos hablado de contaminación por la revolución industrial y todo lo demás, se incrementa el CO2, el calor ya no logra salir, mira, se queda atrapado, ¿no? Por eso es que se eleva la temperatura. Salón, preguntas, dudas, consultas, inquietudes, sugerencias, denuncias. Profesor, Hola, hola, buenas noches con todos. profe, buenas noches. Hemos... Hola, hola, ¿qué tal? Te escucho. Profesor, una consulta. Siempre me ha entrado la duda. Y eso es lo de la capa de ozono. Este, ¿Eso realmente también nos ayuda a como, como un escudo ante los rayos solares? ¿O es, o forma parte nomás de del mismo sistema de la atmósfera? La principal función de la capa de ozono es filtrar. No es que no va a dejar pasar, no nos protege en realidad, lo que hace es filtrar. Claro, literalmente nos está protegiendo, ¿no? Lo que pasa es que la radiación ultravioleta, de los rayos del sol, provienen varios rayos solares, vamos a llamarlo así. Rayos X, rayos alfa, rayos gamma, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas. Provienen varios tipos de rayos. El detalle está que cuando nosotros consideramos la radiación ultravioleta es un rayo dañino, los rayos X también, ¿no? Pero hay rayos buenos, como por ejemplo los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos, que fue pregunta de examen de admisión, te permiten generar calor. Eso no haría daño. Entonces, si vamos por el lado de la radiación ultravioleta, la capa de ozono lo que hace es filtrar esa radiación. De no tenerlo, la radiación ultravioleta, al caer de manera directa, generaría consecuencias catastróficas. Pregunta de examen de admisión. Enfermedades a la piel, cataratas, ceguera, enfermedad de los pulmones, se altera tu ADN, que es tu código genético, y tus hijos nacen malformados, mutantes. O sea, eso es lo que se generaría si es que la capa de ozono la empezamos a destruir. Pero déjame decirte que afortunadamente, gracias al protocolo de Montreal, se ha cumplido el objetivo de protección, porque ya no estamos arrojando CFC al ambiente. Seguimos produciendo varios productos, valga la redundancia, pinturas, laca, aerosoles, esmalte para uñas, ¿sí? De repente por ahí las espumas para combatir incendios. Seguimos fabricando esos productos, solamente que ya no utilizamos ni cloro ni flúor, porque los destructores son el cloro y el flúor. No sé si me dejo entender. Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entendiendo que todo correcto hasta aquí, sigan viendo, avanzamos, avanzamos. Hay una clasificación de la estructura de la atmósfera, ¿sí?
Ahí está Lenin Ronald. Profe, mándame saludos, me dice por aquí. Está Lenita. El gran Lenin Ronald, presidente. Ahí está, ¿sí? La clasificación por estructuras de la atmósfera la vamos a hacer de dos maneras. Hay una clasificación química, bueno, particularmente no preguntan mucho, pero no va a ser que San Marcos se la G y nos quiera complicar la vida, ¿ya? Esa clasificación, de acuerdo a la composición química, determina que la atmósfera solamente tenga dos capas, ¿sí? Por eso dice aquí, ¿cómo se estructura la atmósfera? Existen dos criterios para estructurar a la atmósfera, composición y temperatura. En el caso de la composición química, ahí está, solamente encontramos dos capas, mira, de la línea verde hacia abajo, de la línea verde hacia arriba. Tenemos a la atmósfera hacia abajo y tenemos a la heterosfera hacia arriba. Entonces, esto es muy fácil, ¿ah? No creo que te compliques la vida. Si me están diciendo de que de acuerdo a la composición química solamente tengo dos capas, las estás viendo, atmósfera y heterosfera, ¿sí? Claro, es lo que la gente no suele conocer común y corriente, ¿no? Cuando tú te hablas de atmósfera, me hablas de la mesósfera, termósfera, ¿no? Esa es otra clasificación, ¿correcto? De acuerdo a la composición química, únicamente dos capas. En la parte inferior de atmósfera vamos a encontrar el 99% de todo el aire, eso es bastante, ¿no? Presenta gases pesados como el nitrógeno y el oxígeno, llega hasta los 80 kilómetros aproximadamente, eso tiene un límite, ¿ya? Y tiene un nombre también, se llama turbopausa, ¿ya? Su distribución es homogénea en la parte de abajo, por eso le llaman homósfera, ¿sí? Y comprende las tres primeras capas de la variación de la temperatura. Por ejemplo, me adelanto un poquito. Cuando a mí me van a decir variación de la temperatura, estas tres primeras capas, ¿sí? Esas tres primeras capas, que le voy a colocar, intentar colocar el nombre, troposfera, estratosfera, ¿ya? Y la mesósfera. O sea, cuando me dicen a mí la homosfera, ¿qué capas está abarcando? Troposfera, estratosfera, mesósfera. Porque si a mí me dicen qué capas está abarcando en este caso la heterosfera, las dos últimas, ¿no? La termósfera, ¿ya? Y la exósfera. Entonces, date cuenta que en la homosfera solamente consideramos tres capas y en la heterosfera solamente consideramos dos capas, ¿sí? Ahí está, está fácil. Seguimos. Presenta humedad, gases contaminantes, la contaminación se da abajo, obviamente. Registra la mayor presión atmosférica, se sobreentiende, ¿no? Y aquí encontramos a los gays. Ahora, cuando te vayas para arriba, prácticamente es todo lo contrario. Mira. El 1%, gases livianos como el hidrógeno y el helio, a partir de los 80 para arriba, porque 80 para abajo era atmósfera, su distribución es heterogénea, comprende las dos últimas capas, ¿no? De la variación de la temperatura que te dije, termósfera y exósfera. Mayor presencia de gases ionizados, la ionización siempre está en la parte alta, registra la menor presión atmosférica, ¿sí? Obviamente porque hay menos cantidad de aire, ¿no? Y este límite se llama turbopausa. Esta clasificación te apuesto que de repente no lo has trabajado anteriormente, ¿no? Si por ahí lo has visto solamente como una especie de resumen, nada más. Es importante, te podrían preguntar también. Entonces, observa la imagen, ahí tienes las dos capas de la atmósfera, ¿sí? De acuerdo a la composición química. Salón, necesito que me preguntes, por favor. Luego se vienen las preguntas. Preguntas, consultas, dudas, inquietudes. Vamos, chicos, el tiempo es oro aquí. El tiempo es oro, el tiempo es oro. ¿Están vivos? ¿Cómo puedo saber si están vivos? Tengo 30 científicos del otro lado. Buenas noches con todos, buenas noches. Sí, profesor, sí se entiende. Todo clarito, profe. Así como tu profe que está de moda, ¿no? Clarito, oscurito, ¿no? Muy bien, Clorinda, muy bien, Lenny. Fernanda Villa también aparece por aquí. Ahí está. Ahí está Luz, todo claro, profe, menos usted, pero la clase sí está clara. Bien, avancemos. Esta siguiente clasificación ya viene a ser de acuerdo a la variación de la temperatura. ¿Ya? Ya viene a ser de acuerdo a la variación de la temperatura. Y aquí sí tenemos cinco capas. ¿Sí? Ahí está Saide también. Buenas noches, Saide. Ahí está. Hay una mnemotecnia un poquito enfermita, pero te va a permitir recordar las capas. ¿Ya? Es la que más suelen preguntar de acuerdo a la variación de la temperatura.
Dice, a partir de abajo, tropo es meter a la ex, ¿ya? Tropo es meter a la ex. ¿Y eso por qué, profe? La primera se llama troposfera, la segunda, ¿no? Que va hasta los 18 kilómetros aproximadamente. Siguiente se llama estratosfera, que va hasta los 50 kilómetros. La siguiente se llama mesósfera, que va hasta los 80 kilómetros. ¿Te acuerdas que hasta aquí iba la homósfera, sí o no? Para hacer una especie de recordar, y no te olvides, ¿ah? Estas tres primeras capas abarcan la homósfera. Termósfera hasta los 1000 y finalmente la exósfera. Y estas dos últimas abarcaría la heterósfera. ¿Correcto? Me dicen a mí de que hay 5 capas. Cada una va a tener una explicación. Por lo general, cada una tiene una particularidad. Hay aspectos importantes que tú tienes que resaltar, ¿ya? Porque al final, escúchame, cuando termine de explicar esta parte, letra un montón, información un montón, pero no todo es relevante, ¿sí? No todo es relevante. Empezamos con la primera capa, que se llama troposfera. Encontramos la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos, pero así tendría que decir, la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos. Quiero que me menciones algunos ejemplos de fenómenos meteorológicos que conoces. El huracán, profe. Muy bien, muy bien. Algunos fenómenos meteorológicos que conozcan. Ahí, por ejemplo, estamos viendo una bien bonita, la lluvia, arcoíris, los halos, las tormentas, las garúas, las neblinas, los tornados, los huracanes, camanchacas, vientos bajos, ¿no? Garúas, llovinas, chubascos, nevadas, pedriscos, crepúsculos, halos, de todo. La gran mayoría de fenómenos ocurren aquí, por eso le llaman capa de las perturbaciones. Pero ten en cuenta que van a aparecer otros eventos que se dan fuera de esta primera capa, ¿sí? Por ejemplo, debes haber escuchado de las famosas auroras polares, ¿sí o no? Las auroras, por ejemplo, no ocurren en la troposfera. ¿Dónde ocurren las auroras polares? La, mm, En la más caliente, en la más caliente. ¿Quién es la más caliente? Por el prefijo lo saca. Muy bien, Fernanda, muy bien. Termósfera, ¿sí? Eso lo vamos a ubicar en la termósfera, ¿correcto? Entonces, la palabra correcta es la mayor cantidad de fenómenos. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Le llaman capa de las perturbaciones. Lo que pasa es que como hay mucha cantidad de aire, el sonido se puede propagar, ¿no? Y como obviamente van a ocurrir fenómenos meteorológicos, por eso le llaman capa de las perturbaciones. Aquí se va a dar la gradiente vertical o adiabática. Eso fue pregunta de examen de admisión. En esta primera capa, la gradiente vertical o adiabática nos dice que por cada kilómetro que tú subes, va a bajar la temperatura 6 grados Celsius. ¿Sí? Por cada kilómetro que subimos, baja 6 grados Celsius. Pero esta relación kilómetro menos 6 grados Celsius únicamente se va a dar en la primera capa, que viene a ser la troposfera. ¿Sí? Me preguntan, profe, ¿cuál es la diferencia entre chubascos, garúas y lloviznas? ¿Ya? Te lo voy a escribir incluso, ¿ya, doctor? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? De lluvia, son gotas grandes. ¿Correcto? Son gotas grandes. Ya está. Cuando hablamos de chubasco, gotas medianas. Y cuando hablamos de garúas o lloviznas, como lo llama el Cenami, ¿ya? Son gotas pequeñas. O sea, son precipitaciones, jóvenes, son precipitaciones que de acuerdo al tamaño van a recibir nombres, ¿correcto? ¿Han sentido una lluvia de verdad? Han tenido que viajar a la selva, ¿no? Si estamos acostumbrados aquí en la costa, obviamente son gotas chiquitas, ¿no? Es incorrecto decir que aquí en la costa centro-sur principalmente llueve, ¿no? Aquí no llueve, solamente hay garúas, nada más. ¿Correcto? en la Seguimos. selva llueve, profe, como si uno abriera la ducha de su casa. Claro. O sea, Así llueve de fuerte. claro. Una persona que presencia por primera vez una lluvia de verdad se asusta, parece un diluvio. Son gotas que cuando te caen en la cabeza te duelen incluso, ¿no? Lo que pasa es que como nosotros estamos acostumbrados solamente a garúas,
O sea, a eso no le podemos llamar lluvia. Lluvias son gotas grandes. Eso es de la selva, hasta en la sierra podría haber, ¿no? Pero principalmente en la Amazonía peruana. ¿Correcto? Ahora, por eso es que en la parte alta, mira, de la atmósfera, encontramos una temperatura de -56. Y esto lo debes entender. Mientras más arriba te vas, la temperatura disminuye. ¿Sí? Mientras más arriba nos vamos, la temperatura disminuye. ¿Correcto? Ahora, profe, eso nos da a entender de que cuando nosotros mencionamos, ¿ya? La gradiente vertical nos dice que a mayor altitud la temperatura empieza a disminuir, ¿correcto? Eso implica de que en la parte baja de la troposfera la temperatura es adecuada. Por eso que en algunos libros jóvenes, a la parte baja de la troposfera, ¿sí? A la parte baja de la troposfera le llaman biosfera. Explícame por qué la parte baja. Te estoy ayudando con aquí con la información. Dime por qué le llaman biosfera. Porque hay vida. Y esa vida, esta Sari, esta Jimena, va a estar determinado porque la temperatura abajo, sí, es una temperatura moderada, pues. Ni mucho frío ni mucho calor. Se compara, -56 °C, es raro que ahí se pueda dar la vida. O sea, puede dar, se puede soportar el ser humano, ¿no? Pero no es normal, pues. La diferencia de 15 grados, que no es ni mucho frío ni mucho calor, es una temperatura moderada, ¿no? Que eso es obviamente un factor que determina la presencia de la vida en la parte baja de la troposfera. Está fácil, está fácil. Muy bien, continuamos. El 80% de todo el aire lo vamos a encontrar aquí. Por eso le llaman capa del sonido, porque como se concentra mucha cantidad de aire, el sonido se puede propagar con facilidad. Por eso cuando de tu cerro le gritas a tu tóxico de otro cerro, a un cerro, gritas, ¿no? Hola, nos vemos en el parque, se empieza a propagar el sonido, ¿no? Porque tiene que haber un medio físico para que el sonido se pueda propagar, y ese medio físico es el aire, ¿sí? Jet stream, corrientes de chorro. Estos son vientos peculiares, ¿ya? Tienen una direccionalidad similar al movimiento de rotación de la Tierra. La Tierra rota de oeste a este y este viento tiene la misma dirección que el movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, normalmente los vientos deben dirigirse en sentido contrario por el efecto Coriolis, pero este viento peculiar tiene la misma dirección del movimiento de rotación y como todo fenómeno meteorológico, lo vamos a encontrar en la troposfera, ¿correcto? Es la capa más densa, mucha concentración de aire. A la parte más baja se le denomina biosfera, ya te lo mencioné. Aquí encontramos el 100% de humedad. Ya no hay humedad en otras capas, solamente en la troposfera, ¿sí? Y hay una línea que delimita la parte baja que está más contaminada de la parte alta que está menos contaminada. Le llaman peplopausa. La peplopausa es una línea que separa la parte más contaminada, que es la parte inferior, de la parte menos contaminada. ¿Correcto? La mayor cantidad de gases de efecto invernadero están aquí. En la troposfera están la mayor cantidad de gay, ¿sí? Y es la capa más importante para el ser humano, obviamente. Sí, me parece que hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Si no hay preguntas, continuamos con la siguiente capa. Ya a partir de la siguiente capa en la estratosfera, va a aparecer una subcapa, mira. Mira, mira, ahí está. Parpadeante, mira. Y viene a ser la capa de ozono, que tú le puedes llamar también ozonosfera, ¿correcto? Ozonosfera. ¿Qué características presenta? Entre los 24 y 30 kilómetros de espesor. O sea, tiene un espesor de 5 a 6 kilómetros la capa de ozono. Nos protege de la radiación sobrante ultravioleta. ¿Sí? ¿Por qué dice sobrante? Porque la radiación UV sí pasa, solo que pasa en mínimas cantidades. ¿Correcto? Hay tipos de rayos UV. Está el UVA, que no genera mucho daño, lo único que hace es broncearte la piel. Tienes los UVB, que generan cáncer a la piel. Y tienen los VC que no llegan a la superficie, se quedan en la parte alta. Entonces, ¿a quién le deberíamos tener miedo? Los rayos UVB. Date cuenta que a medida que tú vas subiendo, el oxígeno va disminuyendo. Y como no hay mucha cantidad de aire, el sonido no se puede propagar con facilidad, por eso le llaman capa de calmas, porque ha disminuido el oxígeno. Y como es una capa de calmas,
es un lugar propicio para que se dé el vuelo de los aviones militares, ¿no? ¿Sí? Aviones militares. ¿Y por qué los aviones militares vuelan hasta esta altitud? Lo que pasa es que cuando tú hablas de un avión militar y tienes una táctica de guerra para que puedas invadir un sector, o sea, no te conviene viajar por la troposfera, todo el mundo se va a enterar porque el sonido se va a propagar. En cambio, en la estratosfera el sonido no se puede propagar, pasas de manera sigilosa, miren. Aquí el ozono, que es un gay, está elevando la temperatura, porque lo normal sería que la estratosfera, por estar más arriba de la troposfera, debería ser más fría, ¿sí o no? ¿Sí? Debería ser más fría. No ocurre, la temperatura está aumentando, obviamente por la presencia del ozono, que genera un efecto invernadero. Y eso implica que en la parte alta tengas menos 21 grados Celsius. Ha habido un incremento, compáralo, menos 56. Pasar de menos 56 a menos 21, obviamente que es un incremento, ¿no? Ahora, ojo con un detalle, en la presa Marcos lo preguntaron. Hay ozono estratosférico y hay ozono troposférico. O sea que el ozono también podría bajar un poquito. En el caso del ozono estratosférico nos conviene porque nos protege de los rayos ultravioleta. En el caso del ozono troposférico nos haría daño, ya que el ozono es un gas tóxico. Si alguna vez has olido cable quemado, es algo similar. ¿Sí? Ahí está. En la mesósfera también tengo una subcapa, mira. También tengo una subcapa llamada sodiosfera o vapor de sodio. Esa sodiosfera o vapor de sodio le va a dar el color azul del cielo, ¿sí? Porque absorbe la radiación de color azul. Eso te lo voy a explicar con detalle. Cuando nosotros consideramos que en el arco iris tú puedes apreciar los 7 colores que provienen justamente del sol, cuando los rayos vienen hacia la Tierra, vienen trayendo los 7 colores. Físicamente tienen un comportamiento totalmente distinto cada color. Por lo general, todos los colores tienen ondas largas y al tener ondas largas, penetran con facilidad esa sodiosfera. El único que tiene onda corta es el color azul. Entonces, la onda corta azul no puede pasar con facilidad. O sea, se queda en las partículas dispersas que están en el cielo, que son de tamaño microscópico, claro está. Entonces, el hecho de que el azul se logre dispersar le va a dar justamente la tonalidad azul al cielo. ¿Sí? Le puedes llamar sodiosfera o vapor de sodio. Aquí ya prácticamente no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, el sonido no se puede propagar. Pues algunos autores lo han llamado como la capa del silencio, por ejemplo. Y se sobreentiende porque no hay oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno es el que permite propagar las ondas sonoras. ¿Correcto? Ahí está. La temperatura disminuye. Esta capa sí se logra comportar por altitud. Sí se logra comportar por altitud. Es una capa fría, porque mientras más arriba te vas, sabes que la temperatura disminuye. Por eso que esta capa te va a hacer acordar a tu ex, mira. Es la capa más fría de todas. ¿A cuánto llega la temperatura? Menos 100 grados Celsius. Menos 100 grados Celsius, ¿sí? Aquí van a aparecer las famosas nubes noctilucentes, que a ciencia cierta no se sabe lo que es, ¿sí? Lo que sí se sabe es la ubicación, por eso le llaman incluso mesosféricas, ¿sí? Que son un tipo de evento, un fenómeno también que va a ocurrir en la mesósfera, ¿correcto? Los dos tipos de ozono lo hemos explicado, ¿no? Ozono troposférico y estratosférico, ¿sí? Ozono troposférico y estratosférico. El troposférico no nos conviene porque el ozono es un gas tóxico. Si alguna vez has molido un cable quemado, es algo similar, es muy tóxico. En cambio, el ozono estratosférico, ubicado aquí, esa toxicidad no nos hace daño a nosotros, sino a la radiación ultravioleta, por eso que la filtra, ¿sí? Los primeros iones empiezan a aparecer aquí en la mesósfera, ¿sí? Y existe la capa D, es un oxígeno ya raro, ¿no? Molecular, atómico, ¿no? Que liberan electrones incluso. Es el límite para la aviación militar solamente podría llegar hasta la estratosfera. Y todo esto que está remarcado, mira, son cargas eléctricas. A toda esta parte que está de manera parpadeante le voy a llamar ionosfera. Por eso dice que los iones, mira, ahí está como característica, mira, empiezan a aparecer aquí, mira. ¿Ya? Pero ¿dónde abunda? Aquí, mira, en la ionosfera.
¿Y para qué sirven las cargas eléctricas? Para propagar ondas de telecomunicación. Está la capa de Kennedy que transmite ondas de radio. Está la capa de Appleton que transmite ondas de radio y de televisión y telefonía. ¿Sí? Kennedy radio, Appleton televisión y telefonía. Aquí se ubican los satélites. Necesariamente, ¿por qué siempre tenemos que hacer uso de satélites? Cada vez que tú llamas desde la punta de tu cerro a tu tóxico y le dices, hola, Sandalio, esa onda telecomunicativa viaja hasta los satélites y hace efecto rebote. Mira. Profe, pero ¿por qué no podría ser una llamada directa? Es que la Tierra no es plana, la Tierra tiene forma curva. Y como tiene forma curva, necesariamente tengo que hacer uso de los satélites, pues, para poder propagar las ondas de telecomunicación. ¿Y por qué se van tan arriba, profe? ¿Por qué no más abajo? Es que aquí hay cargas eléctricas. Esos iones son los que permiten propagar justamente las ondas de telecomunicación. Profe, la termósfera debería ser más fría que la mesósfera. Sí, solamente va a quedar ahí. Debería. Es caliente, ¿sabes por qué? Porque aquí las cargas eléctricas van a chocar con las tormentas solares. No es lo mismo hablar de radiación solar que tormenta solar. La radiación sí logra ingresar a la Tierra y permite generar justamente ese calorcito del rayo infrarrojo. En cambio, cuando hablamos de tormentas solares, no sé si alguna vez has visto una especie de lenguas, llamarada de fuego que salen del sol y que van en todas direcciones. Esa viene a ser la tormenta solar, que como la Tierra no puede ingresar porque está el campo magnético, únicamente puede ingresar por los polos, ¿no? Y como en la parte alta de la atmósfera polar choca con las cargas eléctricas, ahí se genera un fenómeno eléctrico llamado auroras, justamente, ¿no? ¿Sí? Por eso que la temperatura se eleva. Los iones chocan con los rayos gamma, los rayos beta que provienen justamente de los rayos del sol, y eso justamente permite elevar la temperatura. 1500 grados Celsius. Eso implica que cada vez que un meteoroide intente ingresar, se va a volatilizar. Y cuando tú lo estás viendo que se está desintegrando, le llamas estrella fugaz. ¿Y qué haces cuando ves una estrella fugaz? ¿Están vivos? Pides tu famoso deseo, bueno, ¿sí? Pedimos el famoso deseo, claro que sí. O sea, cuando tú estás viendo una estrella fugaz, estás viendo la muerte de un meteoroide, ¿sí? Se inicia el vacío absoluto porque este es el límite prácticamente, hasta aquí solamente llega la atmósfera. Ya la siguiente no le pertenece, por eso le llaman exósfera, esfera exterior, ¿sí? Esfera exterior. Oye, tu mensaje me llega después de 15 minutos. Creo que estás muy lejos de la termósfera, por eso que tu señal demora, se ralentiza, ¿ya? Por fin llegamos a la ex y con esto nos despedimos. En la exósfera vamos a encontrar a la magnetosfera, que no es nada más y nada menos que el campo magnético, ¿sí? Profe, campo magnético, también conocido como anillos de Van Allen. Lo que pasa es que el científico Van Allen se encargó del estudio del campo magnético, ¿sí? Ya a partir de aquí hacia arriba, de los 1000 para arriba, ya hay un estado de ingravidez, ya no hay fuerza de gravedad, ¿sí? Y nos protege la Tierra de los rayos cósmicos, de las tormentas solares, justamente, ¿correcto? Para terminar, jóvenes, y poder dar las claves. De la troposfera, primera capa, su límite superior, solamente le voy a agregar la palabra pausa, mira. Ahí está, mira, parpadeante, mira, pausa. Solamente le agrego la palabra pausa. De la estratosfera, su límite superior, estratopausa, mira. De la mesósfera, mesopausa, mira. De la termósfera, termopausa, mira. Y de la exósfera no tiene, pero quien sí tiene es la magnetosfera, que se llama magnetopausa, mira. Y eso llega hasta los 60.000 kilómetros de altitud. Jóvenes, el tiempo pasa volando, hemos terminado. Permíteme dictarte las claves. Entiendo que estás a la mano con tu material. Si hay alguna pregunta, por favor, para darle lectura en estos momentos. Si no, pasamos a dar las claves del material. Hola, ¿están vivos? ¿Qué tal la clase? ¿Todo bien? En una horita hemos terminado atmósfera. Pero una horita es poquito. Sí, pero tú sabes que en Cabanillas todo se puede, todo se puede. Tú sabes que somos lo máximo en Cabanillas. Listo. A ver. Gracias, Fernandita. Muchas gracias. Pregunta número 1.
¿En cuál de estas capas se concentran partículas en suspensión procedentes de los desiertos, volcanes y contaminación? Todo lo que tenga que ver con contaminación, primera capa. Sería troposfera, ¿verdad? La pregunta número 1 sería clave Dorito Orbegoso, ¿sí? Número 2. Los principales gases de efecto invernadero, te lo están mencionando ahí, ¿sí? Óxido nitroso, ozono, ¿no? El efecto invernadero tiene como principal característica, dice. ¿Cuál es la característica principal de los gases de efecto invernadero? Que van a regular la temperatura. Me parece que la clave es enano. Retener la energía solar para regular la temperatura terrestre. ¿Correcto? La número 2 sería clave enanito. ¿Sí? Claro, claro, Rosario, ahí lo enviamos a la academia. La academia lo pide nomás y te lo van a hacer llegar. Claro que sí. La información es para compartir, así que tranquila. Pero no te olvides también visitar la página de Geoscar Geografía en Facebook, ¿ya? Ahí te esperamos, ¿ya? Pregunta número 3. La es la zona alrededor de la Tierra que permite desviar el viento solar. Si te hablan de viento solar, hablamos del campo magnético, ¿sí? Y luego dicen partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol. Y esta fuerza en forma de anillos también denominados, ¿ya? En la primera parte sería capa de ozono o magnetosfera, de Van Allen, ¿verdad? 3 sería clave dedo. Vamos con la número 4, que el tiempo nos ha ganado, ¿sí? Te hablan de característica del nitrógeno, me parece. El nitrógeno, gas más abundante de la atmósfera terrestre, es importante para la agricultura porque le brinda nutrientes. Retención, permite los cultivos, proteínas, ahí está, clave blanquiazul, mira, ¿sí? Clave blanquiazul. En la número 5, el movimiento de rotación y el distinto calentamiento de la superficie terrestre generan que la atmósfera tenga un espesor variable, me parece, ¿correcto? Es el efecto Coriolis, coloración azulada, densidad heterófera, distinta altitud de la tropopausa en áreas polares y ecuatoriales. Clave Dorito Orbegoso. Porque si me dicen diferente espesor, obviamente que la altitud de la tropopausa va a ser distinta, pues, ¿no? ¿Sí? A eso hace referencia, te está diciendo lo mismo. 5 clave dedo. 6. Por encima de la tropopausa, entre los 30 y 50 kilómetros, encontramos aquí. 30 y 50, me dice, estaría la estratosfera, ¿no? Pero ¿qué más también podríamos encontrar? Sodiósfera, no creo, magnetósfera. Me parece que nos quedamos con la capa de ozono, ¿sí? La capa de ozono. Porque la clave casa es un límite, no es una capa, ¿no? 6 sería clave Alianza Lima. Número 7, la capa de la atmósfera más importante para la geografía es la troposfera, porque la geografía tiene como objeto de estudio el espacio geográfico, ¿no? Entonces ahí tendría que ver el objeto de estudio, denomina actividades socioeconómicas, encontramos el objeto de estudio. Clave cachimbo, 7. 7 cachimbo. 8. En la estructura de la atmósfera, según la temperatura, contempla 4 esferas gaseosas, cada una con sus propias características. La esfera o capa que consiste en el oxígeno triatómico, que retiene los rayos UV, tiene que ser la estratosfera. 8 clave Alianza Lima. Pregunta número 9, verdadero y falso. Te preguntan por el ozono. ¿Está conformado por una fusión triatómica de oxígeno? Verdadero, porque es O3. ¿Se encuentra ubicada en la troposfera? Falso. ¿Retiene la energía solar? No, no tiene nada que ver. ¿Su debilitamiento podría originar cáncer? Sí. ¿Verdadero? Falso, falso. Verdadero. Clave Alianza Lima. En la número 10, la atmósfera es una capa de la Tierra que está compuesta por una serie de gases de gran complejidad cuyo origen se le atribuye a las erupciones volcánicas. Del texto anterior se puede deducir lo siguiente. Habla del origen de la atmósfera. Cuando se creó el planeta Tierra, ¿ya presentaba atmósfera? No. ¿La fotosíntesis permitió la formación de nitrógeno? No. ¿El CO2 fueron de los últimos gases? No, fueron de los primeros. Nuestro planeta en su origen presentaba temperaturas muy altas, clave Dorito Orbegoso. Porque cuando la Tierra se origina tenía mucho CO2. 10 clave dedo. 11. Los gases variables son conocidos también como termorreguladores, verdadero. Los gases permanentes son de presencia constante. ¿Vapor de agua? No, eso es falso. Vapor de agua es un gas variable. Tanto el ozono como el dióxido de carbono son que permiten el efecto invernadero. Claro que sí, correcto, porque son variables. El nitrógeno es el segundo gas, no, es el primero. Sería verdadero, falso. Sería clave cachimbo. En la número 12, solamente para relacionar.
Si me dicen troposfera, tiene que darse la gradiente vertical, 1 casa, ¿correcto? Si me dicen mesósfera, ahí encontramos a la zodiosfera. Sería 2, clave dedo. 1 casa, 2 dedo. Seguimos avanzando porque hay 2 claves. Termósfera, ahí se da la lluvia de estrellas o estrellas fugaces. 3 sería clave beso. 3 clave beso. 1 casa, 2 dedos, 3 claves, nos quedamos con clave dedito. ¿Sí? La clave es dedito. En la 13 me parece que estamos viendo una imagen de la desintegración, ¿no? Del meteorito, y eso se da en la termósfera. 13 sería clave dedo. 14. La atmósfera de la Tierra es importante para la vida. Si no la tuviéramos, ¿qué pasaría si no tuviésemos? ¿La combustión sería mayor? No, no habría combustión. ¿No habrían nubes ni nieblas en el cielo? Es muy obvio, ¿verdad? ¿Sí? Me parece que es muy obvio. Porque si no tuviésemos atmósfera, no habrían nubes. La formación de nubes se da justamente por la presencia de la atmósfera. ¿Mejoraría la transmisión del sonido? No habría sonido. ¿La Tierra presentaría una mayor amplitud térmica? Mm, no, porque tendría que ver con la regulación de la temperatura. Otro sería el color del cielo. Obviamente, el color azul del cielo se da por la presencia de la atmósfera. A, B y enano. Clave Dorito Orbegoso. En la pregunta 15, me piden colocar las capas, letra A, B y C. En la A, que es la segunda capa, sería la capa de ozono u ozonosfera. Letra B, que está en la mesósfera, sería la zodiosfera. Y la letra C, la ionosfera. Nos quedamos con clave enanito. Y finalmente la última, sobre la capa de ozono. ¿Gas invernadero que permite elevar la temperatura en la estratosfera? Sí. Gracias al ozono se eleva la temperatura en la estratosfera. ¿El protocolo de Montreal protege dicha capa estableciendo la reducción de SAO, sustancias agotadoras de ozono? Sí. El protocolo de Montreal protege la capa de ozono. ¿Y qué significa SAO? Sustancias agotadoras de ozono. Por ejemplo, el CFC. ¿La radiación UVA son las que generan cáncer a la piel? No, es UVB, te lo dije. ¿Ubicada entre los 24 y 30 kilómetros de altitud por encima de la troposfera? Correcto. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Clave, cachimbo. Hemos terminado, jóvenes. Espero la clase haya sido de mucho provecho. Dios mediante nos estamos viendo la siguiente semana. Si es que no hay ninguna pregunta para pasarnos a retirar. Ninguna por lo visto. Cuídense mucho, chicos. Ha sido un susto. Nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Arriba Alianza. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Hay gente inteligente en el grupo, ahí está. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.